modalidad de presentar las clases, de acercarnos, de tener esta interacción. Hay limitaciones en la plataforma. Yo les decía que nos dieron un curso. Yo venía manejando otra plataforma que era la plataforma de Schoology en años anteriores, de los últimos 3 años, de los últimos 6 grupos que me ha tocado. Nosotros tenemos una plataforma que era Schoology, que es una plataforma libre, y es una plataforma que ya hacíamos las cosas de manera en línea, no las clases las teníamos en el aula, pero por ejemplo las presentaciones que ustedes subían, los artículos, todos los materiales que ahorita tenemos, ya lo teníamos en esa plataforma. Y la idea es que las presentaciones que ustedes realicen las subían a esa plataforma y estaban a la disposición de todo el mundo, pues sobre todo para poder hacer los repasos y, pues, bueno, no es lo mismo estar en la clase, leer y aparte ver las diapositivas si tenías alguna duda o algo, pues era una manera de tener herramientas y diferentes mecanismos para poder reforzar el conocimiento, ¿no? En la capacitación que nos dieron, bueno, pues nos enseñaron a hacer la edición y todo ese rollo, todo lo que está en la materia, subió un servidor, ¿no? Es algo que construí de manera personal bajo la mecánica que nos manejaron en el curso. Y fue básicamente para la primera unidad, no hacerla para las demás. Ahí comentaba justo que las opciones eran de 5 hasta 10 megas para subir archivos. Entonces me comuniqué y ahorita por norma dejaron en 2 megas el tamaño máximo de los archivos. Ya les expuse que nosotros pues, usamos muchas imágenes, videos, o sea, para las presentaciones. La alternativa que me dieron es que se fuera a PDF, que ya sabíamos que es un peso mucho menor, pero le quita eh, esa presentación, ¿no? Esas alternativas de la creatividad para las presentaciones. Van a analizarlo. Y justo yo preguntarles, me dicen, bueno, pues la otra puede ser subirlo a docs, a documentos. Pero documentos también va a ser en formato PDF, no nos permite subir las presentaciones, ¿cómo se llama? En PowerPoint dinámicas, como pueden ser, ¿no? Entonces, aquí les iba yo a leer. Es que utilicen Drive con su cuenta de correo y compartan, ¿no? Entonces, pues la verdad no nos dieron muchas opciones, me dieron otra que es la de Léete, pero eso es un repositorio que es para que uno suba documentos, no tiene caso. Entonces, que ustedes son chicos de la tecnología, ¿saben si hay alguna otra alternativa donde podamos subir las presentaciones y queden a disposición de todos? Finalmente, la finalidad es que ustedes tengan diferentes documentos, herramientas alternativas que refuercen su aprendizaje, ¿no? Entonces, se los dejo de tarea para que al final de la reunión yo escucho opiniones, ¿no? La presentación no es nada más hacerlos trabajar, sino que tengamos todos esa información a la disposición, ¿no? Eh, no, es disminuir un poco el esfuerzo. Yo sé que tienen una gran sobrecarga de ahorita de materias y todo eso, y yo creo que el trabajo colaborativo nos facilita más las cosas. Entonces, lo dejo de tarea para que cuando terminemos demos unos minutitos para retroalimentar y le cedo la palabra a Manuel de Jesús Gordillo. Bienvenido, Manuel. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Siguiendo con la exposición de ayer, ahora vamos a ver estructura anatómica del esófago. Bueno, vamos a tener que el esófago, si nos permite ver la imagen, es un tubo muscular que va desde la parte cervical de nuestro cuerpo, pasa por toda la parte torácica. La mayor porción del esófago está en la parte torácica, en la parte posterior, y entra unos centímetros nada más en la parte abdominal y termina en el estómago. Bien, como ya había dicho, el esófago es un tubo fundamentalmente muscular.
está revestido por un epitelio y tiene como única función, la única función más que nada del esófago es comunicar la hipofaringe al estómago a través del mecanismo que sabemos del peristaltismo. Bien. El esófago mide alrededor de 25 centímetros desde la parte superior, que es donde comunica con la faringe, hasta la parte inferior, donde se comunica con el estómago. Claro, esto varía dependiendo de cada cuerpo y qué tanto mide el tórax, porque en la caja torácica está la mayor parte del tubo. Y el esófago se divide en tres partes: una parte cervical, que es una porción pequeña; una parte torácica, que es la que ocupa la mayor parte; y una porción abdominal, que ocupa unos centímetros apenas. Y de adentro hacia afuera está cubierto adentro tiene una mucosa que tiene un epitelio estratificado, no queratinizado. Y sus glándulas mucosas están poco desarrolladas, o sea que secreta muy poco moco. También tiene una submucosa más profunda y dos capas musculares. Una que enrolla al tubo digestivo, que está dispuesto, que es la capa muscular interna circular, y una capa muscular externa longitudinal. Esta capa muscular externa longitudinal tiene una característica en el esófago, que se divide en tercios, porque cada tercio tiene diferente tipo muscular. El tercio superior tiene músculo estriado. El tercio medio tiene una cantidad de músculo estriado y una cantidad de músculo liso. Y el tercio inferior es puro músculo liso. Bien, seguimos con el esófago cervical. El esófago cervical se origina a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, a nivel de la vértebra C6. Y se dan cuenta, inicia abajo de donde termina el cartílago cricoides. Y solo mide como unos 6 centímetros, hasta donde llega, hasta donde entra en la parte torácica, en la abertura torácica superior. Es un pequeño longitud que abarca nada más el esófago cervical. Bien, si lo vemos una vista de dentro y desde fuera, tenemos la unión faringoesofágica, que es importante. Debido a aquí esta unión se va a encontrar lo que es el esfínter esofágico superior, que mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Y está compuesto principalmente este esfínter por la parte inferior o la parte cricofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe. Este músculo va a ser el esfínter esofágico superior, y que normalmente se encuentra contraído para evitar que en el esófago entre aire. Ahora, seguimos con la parte esofágica. La parte esofágica inicia inmediatamente en la abertura torácica superior, a nivel de la vértebra T1, y termina en el hiato esofágico. El hiato esofágico en la parte del diafragma, donde entra en el diafragma, a nivel de la vértebra T10. En los primeros centímetros de su recorrido, el esófago está anterior a las vértebras T1 a T4 y posterior a la tráquea, y está ligeramente inclinado hacia la izquierda. Después, debido al arco de la aorta, este se desvía un poco hacia la derecha, y después rodea la aorta de nuevo y se vuelve a poner y se vuelve a inclinar hacia la izquierda. Y en este recorrido ya no está por delante de las vértebras, sino por delante de la aorta abdominal. Bien.
Otra cosa era bueno, seguimos con el esófago abdominal. El esófago abdominal es una pequeña porción en trompeta que solo mide de 1.5 centímetros de longitud. Entra por el hiato esofágico a nivel del pilar del diafragma, del pilar izquierdo del diafragma, entra al orificio de Cardias a nivel del cartílago costal 7 y también entra al Cardias a nivel de la T11. Una cosa también importante es que al momento de la unión gastroesofagogástrica, perdón, hay una línea Z, que son líneas donde cambia el epitelio de un epitelio mucoso del estómago a un epitelio mucoso del esófago. Y aquí en este nivel también se encuentra el esfínter esofágico inferior, que, bueno, ahí son dos que causan este esfínter. Tanto la musculatura del esófago, que se contrae para evitar un reflujo del estómago al esófago, y también el diafragma funciona como un esófago, un esfínter esofágico inferior también. Bueno, por delante está cubierto por peritoneo y además está rodeado por el plexo nervioso esofágico, que principalmente lo conforma las ramas del nervio vago por delante y por detrás y forman un plexo, y también las ramas simpáticas de los troncos simpáticos. La irrigación de la porción abdominal del esófago procede de la arteria gástrica izquierda, inicia, esta inicia en el tronco celíaco. Y también tienen irrigación por la arteria frénica inferior izquierda. Vamos a ver la irrigación de todo el trayecto del esófago. En la parte superior del esófago está más que nada irrigado por la arteria tiroidea inferior, que es una rama de la carótida externa, perdón, de la carótida común. Y en la parte abdominal principalmente está irrigado por las ramas que inician directamente de la aorta torácica. Y pues como ya había comentado antes, la parte abdominal está irrigado por la gástrica izquierda y por la frénica inferior izquierda. Y el drenaje venoso principalmente está dado por las venas ácigos, hemiácigos y ácida accesoria por toda la parte abdominal. Y en la parte cervical por las venas tiroideas inferiores. Y en la parte abdominal por la vena gástrica izquierda que va a drenar a la vena porta. La inervación en la parte cervical está recubierta por los nervios vagos y glosofaringio, inervada por estos. Y en la parte torácica abdominal está rodeada por el nervio vago, principalmente el derecho y el izquierdo. Y también por los plexos, obviamente, simpáticos, que van a darle su inervación autónoma, que va a ser la parasimpática y la simpática. Y por último, el esófago presenta 3 estrechamientos. Y esos 3 estrechamientos están dados por 4 estructuras. Primero, el estrechamiento superior va a estar dado por el esfínter faringoesofágico, que va a ser, como ya he dicho antes, era la parte picofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe. Va a estar al inicio del esófago a 15 centímetros desde los dientes incisivos. Y el siguiente estrechamiento, el segundo, está dado por 2 estructuras. Una por la aorta, el arco de la aorta, y va a estrechar de una forma anteroposterior, y la otra estructura que lo va a estrechar va a ser el tronco principal izquierdo, que lo va a estrechar a nivel lateral. Y, por ejemplo, en una imagen lateral, como la que se ve en la imagen, se ve el estrechamiento que va a ser dado principalmente por el bronquio izquierdo.
principal izquierdo. Y el último estrechamiento es por el esfínter esofágico inferior, por el diafragma, donde el esófago entra al hiato esofágico y está a unos 40 centímetros desde los incisivos. Si sumamos los 15 centímetros que está de los incisivos hacia el esófago más los 25 centímetros que aproximadamente mide el esófago, es donde estaría el hiato esofágico y el tercer estrechamiento. Y pues este estrechamiento se podrían ver a través de una fluoroscopía con un medio contraste de bario, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo en cuanto al esófago, la anatomía del esófago. Y gracias por la atención, compañero. ¿Tienen algún comentario, jóvenes, en cuanto a la anatomía del esófago? Doctor, Sí, en no. cuanto al... Sí, Ajá, adelante. sí, disculpe. En cuanto al tercer estrechamiento, dice que es por el hiato esofágico. ¿Es lo mismo que se puede decir también que es debido al cardias, ese estrechamiento? Sí, no, a ver, es importante, si regresas unas 3 diapositivas, por favor, otra más. Una más, por favor. A ver, otra más. Hacia adelante. Dos hacia adelante. Ajá. Otra más. Otra más hacia adelante. Hacia adelante. A ver, ahí. Vean, el esófago, comenta su compañero, efectivamente es un tubo muscular, básicamente, que va desde la hipofaringe hasta el estómago. Entonces, ya resaltaba que es un órgano que de manera tubular atraviesa 3 compartimentos: el cervical, aunque sea una pequeña porción; el torácico, que es la porción más larga; y una porción abdominal. Entre la porción cervical y la torácica, básicamente no hay ninguna estructura, porque es una continuidad del mismo tubo, que no atraviesa ningún estrechamiento ni es comprimido por ninguna otra estructura externa, como es en el caso del estrechamiento torácico, que está dado por la aorta y por el bronquio izquierdo. A nivel de donde inicia el esófago, básicamente, en la unión faringo-esofágica, hay una zona de menores calibre que se llama esfínter esofágico superior, que está a nivel del músculo cricofaringio. Es el primer estrechamiento. El segundo es a nivel de donde se cruza la aorta torácica, el callado aórtico y el bronco izquierdo, y eso produce una compresión extrínseca que en una imagen hace que se vea un estrechamiento. Y la última es atravesando el hiato esofágico. El diafragma es un músculo que separa el tórax del abdomen y está formado, justamente hay un orificio que se forma por los pilares del diafragma, a manera de corbata, que rodean el esófago y le generan un tercer estrechamiento, ¿no? El cardias básicamente va a estar en la porción abdominal, es una continuidad del esófago, pero no le genera ningún estrechamiento, ¿no? Entonces, más bien es a nivel de esa corbata que se conoce como hiato esofágico, y vamos a ver más adelante que dentro de las patologías del esófago, pues está la hernia hiatal, y que se refiere justamente a alteraciones entre el hiato, entre el esófago y el estómago, que van a favorecer la presencia de hernias que se denominan hernias hiatales. Pero otras características importantes del esófago es que tiene 2 esfínteres, uno superior, que es un esfínter que tiene una acción así bajo por el músculo cricofaringio, y un esfínter esofágico inferior, que en esta imagen que tenemos en la pantalla justamente es una zona de mayor presión, que es una distancia de unos 3 a 5 centímetros en la porción final del esófago, ¿no? No tengo cómo señalar, pero está por arriba de la unión esófago-gástrica, línea Z, en esa zona, hacia arriba, ¿no? Y es una zona de mayor presión, y ese es el esfínter esofágico inferior. No es un esfínter anatómico, me refiero, no son fibras circulares dispuestas de esa manera que tengan un tono y que
contraigan esa porción, sino que es una zona de mayor presión y esa zona de mayor presión se conoce como esfínter esofágico inferior y que tiene mucho que ver con patologías que vamos a ver más adelante en los trastornos motores, por ejemplo, la calasia, que sería la más común de estas patologías. Entonces, la inervación también es un aspecto importante porque vamos a ver, si ustedes revisan el video que está en la subcompetencia 2 sobre embriología del tubo digestivo, en las rotaciones que sufre el intestino, el estómago, durante el desarrollo embrionario, vamos a ver cómo se rota y hace que el vago izquierdo eh, quede por delante y el vago derecho quede por detrás, ¿no? Por esa rotación que sufre el estómago. Entonces, el nervio vago es una parte fundamental del sistema autónomo y que va a dar la inervación justamente autónoma de todo el tubo digestivo, y que facilita, por un lado, la parte de motilidad, de secreciones, etcétera, ¿no? Entonces es una estructura muy importante. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan? Sí, doctor, en un libro mencionaba que eran 4 estrechamientos y lo menciona al músculo cricofaringio como el primero. Sería el cricofaringio el primero, sí, Ujú. así es. ¿Vale? Lo importante es conocer que es una estructura que aparentemente es nada más un tubo, pero es una estructura fundamental, ¿no? Y que en las imágenes que podemos ver a través de la fluoroscopía, que es en las radiografías con medio de contraste, como la que presentó su compañero al final, esto pues son estrechamientos normales, ¿no? Que hay que distinguirlos de aquellas alteraciones ya patológicas. Es decir, podemos tener imágenes donde se reduce el diámetro del esófago, pero que si están fuera de esos estrechamientos normales hay que pensar en una patología, como una tumoración, un cáncer de esófago, etcétera, ¿no? Entonces, las series contrastadas no es nada más una placa, en este caso nada más es una, pero siempre es una serie. Son varias radiografías que permiten ver si esos estrechamientos son dinámicas, es decir, si aparecen y desaparecen eh, por la misma contracción del esófago, ¿no? Que hace que la onda peristáltica pueda verse con porciones más dilatadas y otras más estrechas, a un estrechamiento que es persistente en diferentes imágenes, ¿no? Entonces, esto es una imagen muy representativa de esas zonas de estrechamiento, una imagen muy didáctica, pero las series justamente son eso, un grupo de radiografías que se toman de manera secuenciada y que evidencian la presencia de los que serían contracciones normales, estrechamientos normales, o aquellos que son persistentes y que pudieran tratarse de una patología esofágica. ¿Sí? Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Si no fuera así, pues vamos a pasar a lo que sería la fisiología. Una Sí, pregunta, ¿y si hay borramiento de uno de los estrechamientos, sí. en el inferior, sobre todo, se podría dar como una agrandamiento, por así decirlo, del hiato, que eso que pueda como que permitir el paso del estómago hacia arriba del diafragma? No entendí la pregunta, perdóname. Si no hay estrechamiento inferior, es Ujú. como se podría como dar un factor en el que este estómago pueda pasar por Sí, arriba del diafragma. es correcto. Vamos a ver más adelante lo que sería la patología del hiato esofágico, las hernias hiatales que comentábamos, que es cuando ese hiato, es como cuando les decía que el hiato es como una corbata, ¿no? Que rodea el esófago. Entonces, esa corbata puede estar justa al cuello, ¿no? Cuando te abrochas la camisa, por decirlo de alguna manera, a cuando usas una camisa con un cuello más grande o una corbata que no
ciñes justo al cuello, es un similar, ¿no? Es una analogía. Cuando pasa eso, pues justamente ocurre que la presión intraabdominal o la obesidad o cualquier factor hace que el contenido del abdomen se empuje hacia ese hiato que está más dilatado y puede haber el paso del contenido abdominal a la caja torácica, a la porción torácica. Y eso sería problemas de las hernias diatales. Y vamos a ver también que esas hernias diatales pueden ser de tres tipos diferentes, las directas, las indirectas, las mixtas, y tiene que ver mucho con esa parte del hiato esofágico que no está ajustado. Sí, justamente puede pasar eso. Doctor. Doc, lo que menciona ahí también, por ejemplo, no sé si más o menos sea lo que conocen como el esófago de Barrett. No, el esófago de Barrett, ahorita que hablemos ya de enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a ver porque eso es a nivel de la mucosa del esófago. El esófago tiene, ya comentaba su compañero, diferentes capas. La mucosa, que es la más interna, la submucosa, la muscular circular, la longitudinal y una túnica adventicia en la parte torácica. Y en el abdomen, pues lo que sería el revestimiento del peritoneo. Entonces, las alteraciones a nivel de la mucosa son aquellas que se van a generar por patologías que tienen que ver con procesos inflamatorios, por un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior o la presencia de ácido gástrico en el esófago que produce un proceso inflamatorio que hace que se cambie el epitelio de la mucosa de un tipo a otro y eso es el esófago de Barrett. Pero lo vamos a ver más adelante, ¿va? El Muy esófago bien. de Barrett es un tipo de metaplasia, ¿verdad, doctor? Una Que luego metaplasia, puede, exactamente. Y esa metaplasia puede derivar en un cáncer de esófago, que vamos a ver también más adelante. Entonces, sí tiene que ver, me parece que tenemos que entender muy bien lo que es la normalidad del esófago, por eso son cuestiones muy generales para ya abordar la patología. Pero bueno, qué bueno que tienen esas dudas y las podamos eh, aclarar un poquito. Bien, entonces pasemos a ver la parte de fisiología.